Hola, buenos días. Em, Buenos días a todos. Vamos a hacer hoy una clase. Hice un solo link porque vamos a hacer una clase cortita hoy, ¿sí? Eh, Buenos días. Em, Igual somos re poquitos. Em, bueno, hoy vamos a ver partidos y modelos de partidos. Esto lo pueden encontrar en el manual en el capítulo 6, puntos 1, 2 y 3, ¿sí? Em, Perdón, hoy es un día particular, voy a tratar de hacerlo como bastante express, ¿sí? Eh, Juan, perdona que te corte. Antes que nada, las notas todavía no están. sí, les pido mil disculpas. Ya no sé cómo, lo vengo bicicleteando todas las semanas. Es un asunto de poder, de poder coordinar con Oscar que viene con muchos problemas, ¿sí? Eh, que me comentó también, me parece que ustedes me han comentado, no sé si el jueves tuvieron clases con él. ¿Sí? ¿Tuvieron? Pero bueno, estamos teniendo problemas para poder coordinar. Yo mi parte ya la tengo, ya la tengo corregida, pero bueno. Falta es un asunto de poder encontrarnos, ¿sí? Les pido mil disculpas, este, que todavía no las tengamos, ¿sí? Pero yo creo que ahora... A ver, yo les puedo pasar, yo esto se los había comentado, Brian, yo les puedo pasar la fecha que yo tengo en el calendario, pero quiero por favor que recuerden que, por ejemplo, la fecha que les pasé anteriormente la cambiaron. Entonces yo te puedo decir más o menos en qué fecha va a ser, porque no quiero que te anotes algo y que después sea en otra fecha. La fecha que yo tengo, ¿sí? Es el jueves 6 de julio, ¿sí? Pero esto puede cambiar. Puede ser el lunes en vez del jueves, ¿sí? Lo que pasó la otra vez es que pasó eso. Fue un jueves en vez del lunes. Yo supongo que va a ser alrededor de esa fecha, ¿sí? Eh, Así que bueno, todavía, o sea, todavía tenemos unas cuantas clases antes del segundo parcial. Hoy estamos, por ejemplo, 12. Mira, tenemos una, dos. Después viene el feriado. Tres, cuatro, cinco, seis clases tenemos, ¿sí? Así que todavía hay tiempo. Eh, de hecho, nosotros venimos adelantados con el calendario, porque yo traté de comprimir algunas partes al principio y para ver si nos queda changüí para ver algunas cosas que no hemos visto de filosofía política antes, ¿sí? Em, bueno, como les dije, esto vamos a terminar un poco antes, ¿sí? Y así que voy a hacer un repaso medio express por esto, ¿sí? Bueno, muchas de estas cosas ya las hemos visto cuando vimos los modelos de representación política, si se acuerdan, ¿sí? Pero bueno, hay una primera parte que habla sobre todo de lo que son las definiciones de lo que implica ser un partido político, ¿sí? Entonces, eh, cuando arranca el capítulo, lo primero que nos dice es algo que nosotros ya estuvimos hablando, dice esta idea de que los partidos políticos en un primer término no formaban parte de lo que implicaba que iban a ser los modelos democráticos, ¿sí? Sino que eran lo que se consideraba, entre comillas, un mal necesario. Pero esto eventualmente fue cambiando. ¿Por qué? Porque se convirtieron en la única herramienta para conducir legítimamente el voto popular, ¿sí? Perdón. Entonces, se convirtieron en una herramienta fundamental de los formatos democráticos, ¿sí? Y adquirieron un rol cada vez más importante. Así que eso es algo importante a tener en cuenta, ¿sí? Y también, o sea, es importante tener en cuenta el hecho de eh,
el estudio de los partidos políticos. O sea, ¿por qué se empezaron a estudiar? ¿Sí? En principio los partidos políticos esta idea de que iban a hacer algo que iba a gradualmente ir desapareciendo. Y no sucedió. A ver, ¿por qué me dice varios usuarios que quieren unirse a la llamada? Ah, acá. Acá está. Ahora sí. Bueno, a ver. ¿Ya estamos ahora? Ahí está. Eh, entonces, los partidos políticos eventualmente terminan adquiriendo un rol fundamental y además el estudio de los partidos políticos, ¿sí? Terminó adquiriendo un rol importante en lo que era la función democrática. Todo esto en el ámbito de las ciencias políticas, ¿sí? Y nos habla de que hay dos razones por las cuales el estudio de los partidos políticos empezó a ser importante también. Primero, porque hubo un cambio de contexto político, y en segundo lugar, por las transformaciones del ambiente intelectual, ¿sí? Esto tiene que ver con algo más hacia adentro del discurso de las ciencias. Pero digamos, los partidos políticos empezaron a tener empezaron a ser considerados como un rol fundamental. Nos habla también de esto eh, de los tiempos que corren, empezó a poderse hablar al respecto y a ser considerado como una función importante, ¿sí? O sea, empezó a pasar de ser algo que simplemente estaba ahí, a ser algo como reconocerle un rol central en la función democrática, ¿sí? Que antes se le había dado como un rol circunstancial, por así decirlo, ¿sí? Entonces, este, esto tiene que ver con lo que se llama la historia, ¿sí?, interna de la ciencia, sobre la revalorización de los partidos políticos, ¿sí? Entonces, también sobre esta idea de los gobiernos electorales representativos, ¿sí? Y hoy entender esta idea de que hoy en día no existe una democracia en la cual no haya partidos políticos. No existe la democracia como nosotros la conocemos sin partidos políticos, ¿sí?, que puedan conducir de manera legítima el voto popular. Son actores imprescindibles, ¿sí?, en el modelo democrático. También nos habla Abal Medina de los partidos políticos como, ¿sí?, nos dice, son instrumentos limitados pero imprescindibles, ¿sí? Son limitados porque en muchos casos tienen limitaciones intrínsecas para poder expresar la voluntad popular, pero no podemos expresarla sin ellos, ¿sí? Digamos que son factores necesarios pero no suficientes, ¿sí? Eh, o sea, son el nexo que representa así la relación entre el vínculo para poder relacionar a los gobernantes con los gobernados, ¿sí? Y también, ¿sí?, nos habla de los partidos, se puede considerar que son partidos legítimamente, hablando de partidos políticos como nos conocemos, cuando tienen dos características importantes, o sea, o son dotados de fuerza, cuando tienen estabilidad y tienen arraigo social, ¿sí? Eso es importante también. ¿Por qué? Porque hay otros partidos que surgen simplemente para ganar elecciones, esto lo vamos a ver en breve, ¿sí? Pero es importante hacer esta distinción, o por lo menos Abel Medina hace esta distinción, ¿sí? Y el voto como una herramienta fundamental que es un elemento, sí, democrático que, que es como el centro, sí, de estos modelos de representación política, sí, de regímenes representativos. O sea, piénsenlo de esta manera, el partido político es el que convierte ese vehículo del voto, ¿sí? O sea, el voto la herramienta, pero el partido político es el que articula ese voto, ¿sí?, en representantes y los transforma en escaños, ¿sí? ¿Se entiende esto? Después lo que hace es un repaso
sobre lo que implica ser un partido político. Nosotros diríamos, ah, sí, un partido político sabemos lo que significa, sí, pero a veces no es tan fácil. Entonces nos habla de definiciones estrechas, definiciones amplias y definiciones intermedias. ¿Por qué? Cuando hablamos, principio habla de definiciones estrechas. ¿Por qué? Hace un repaso por ciertas características de autores que en general vamos a encontrar comunes denominadores, ¿sí? Downs, Schrien, Schinger, Sartori, Manguagni y Juli, que en general lo que encuentran son autores. A ver. Que en general lo que vamos a encontrar son características de autores que lo que hacen es, se llaman definiciones restringidas, estrechas, porque ponen ciertos parámetros para lo que implica ser un partido político. Y en general lo que vamos a encontrar en estos autores es que una de esas características es que compitan, ¿sí? En elecciones. Para ser un partido político necesitan competir en elecciones libres, ¿sí? En general vamos a encontrar en Downs, habla de grupos que reclaman el control gubernamental a través de elecciones, ¿sí? Y buscan deliberadamente conquistar el poder. En Schinger vamos a encontrar, sí, también partidos que compiten, sí, en elecciones, capaces de ganarle a través, o sea, ganar a través del tiempo, o sea, que perduren en el tiempo. ¿Se acuerdan de estas características que habíamos hablado recientemente? No solamente para ganar una elección, sino para perdurar a través del tiempo y que de manera repetida puedan legitimar, ¿sí? La voluntad popular. Eso también es necesario para que se convierta en un partido político. Si no, simplemente es un grupo de personas que se juntan para ganar una elección. Que hay algunos que dicen que también eso es un partido político, ¿sí? Sartori habla de grupos políticos, sí, que se presentan a elecciones, sí, y que buscan meter sus candidatos en un cuerpo político. Manguani y Juli lo que hablan es del estudio en Latinoamérica, sí que es importante, que es que durante mucho tiempo hubo organizaciones políticas, sí, que son partidos políticos, que buscaron meter a personas en cargo de poder, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque no hay elecciones libres, ¿sí? Y en ese tiempo, ¿eran partidos políticos o no? ¿Sí? Entonces, digamos, lo que nos dice esto también es que hay problemas de definición de lo que implica un partido político, porque además hay momentos o organizaciones que no califican dentro de lo que es esta definición estrecha, ¿sí? Y el gran exponente de lo que no califica en estas definiciones estrechas, y sin embargo todo el mundo reconoce que es un partido político, es por ejemplo es el Partido Comunista Chino. ¿El Partido Comunista Chino compite en elecciones? No, no compite en elecciones. ¿Alguien podría poner en duda de que el Partido Comunista Chino es un partido político? ¿Sí? Ahí lo tienen. Entonces, es el gran exponente hoy en día. Podría ser en su época el Partido Comunista de la Unión Soviética. Hay otros sistemas de partido, pero se llaman sistemas de partido único, ¿sí? Son modelos en los cuales los partidos no compiten porque hay un solo partido que está admitido por el gobierno, ¿sí? No hay elecciones libres, no hay competencia por los cargos y sin embargo son considerados partidos políticos. Entonces las definiciones estrechas no pueden incluir a estos grupos, ¿sí? O, por ejemplo, la otra característica son lo que se llaman los partidos antisistema. Los partidos antisistema son partidos que lo que buscan es, o sea, deslegitiman el modelo, porque quizás buscan destruirlo. O sea, si ustedes me votan, yo voy a destruir la democracia, voy a, no sé, eso se llama, acá no existen partidos antisistema, o por lo menos no abiertamente. Milei, podríamos decir, cuando dice quiero ponerle una bomba al Banco Central, podría ser parte en ese caso, pero no, no busca legitimar la democracia, ¿sí? Hay otros modelos, sobre todo en Europa, que sí, hay lugares donde están prohibidos. En Alemania está prohibido los partidos antisistemas por la historia que tiene Alemania. Perdón. Eh, pero por ejemplo, Holanda es diferente. Holanda lo que dice es, no, no, no. O sea, parte de lo que implica ser democrático para un holandés es que vengan y que compitan, ¿sí? Porque es como fortalecen el sistema porque o sea, me tengo que exponer estas cosas para ser verdaderamente democrático, ¿sí? ¿Qué sé yo? En Holanda están permitidos lo que se llaman los partidos que buscan, tienen un... No sé si es un gran problema, pero es una realidad.
una gran población musulmana, y en muchos casos es una población musulmana que son refugiados que son, digamos, tienen una visión extrema del Islam. Entonces, no es solamente quiero yo representar los valores de una minoría dentro de un sistema democrático, sino que lo que dicen es, había un partido que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, que era famoso, que digamos entre sus premisas estaba islamizar Europa. O sea, no es que yo quiero representar los intereses de una población musulmana de Europa, sino yo quiero convertir a Europa en un lugar musulmán, ¿sí? Y eso implicaría también reducir los derechos de otros grupos. Y en muchos lugares ese tipo de partidos están prohibidos, por una cuestión obvia, ¿sí? Porque reduce las libertades que son propias de los sistemas. Holanda no, Holanda es todo, dejarlos que compitan. Dejarlos que compitan y que la gente elija qué es lo que quiere, ¿sí? Este, es una realidad. Entonces, bueno, estos partidos antisistemas en muchos lugares eh, también entran en un problema ¿sí? de definición de qué buscan hacer. Porque la realidad es que buscan llegar al poder para destruir el sistema, no buscan legitimarlo, ¿sí? Entonces, tenemos problemas de definición en cuanto a lo que implica ser un partido político. Y después existe lo que se llama las definiciones amplias, ¿sí? Sobre todo la definición amplia, podríamos decir, lo que cita Abel Medina es la definición de Weber, ¿sí? Y Weber nos habla, yo lo tengo en la página 237, ustedes lo tendrán en la página 230, 232, por ahí es un recuadro, que lo que habla es que los partidos políticos son formas de socialización que con un formulamiento libre tiene sus, bueno, digamos, hace una definición todo compleja y larga, que lo que implica es esta idea de orientados a fines, que es mucho de lo que habla de la acción social, ¿sí? En Max Weber, que habla de determinadas probabilidades ideales o materiales para poder accionar y tener cargos y poder interactuar con el sistema, ¿sí? Así que véanlo en un recuadrito. Pero digamos, tiene que ver. Es una definición tan amplia que no tiene ninguna utilidad en términos de análisis de partidos políticos, ¿sí? Es lo que se llama. A ver, nadie puede cuestionar, yo no voy a ir a cuestionar a Max Weber, pero digamos, su definición lo que hace es poder encauzar todo lo que se considera un partido político, ¿sí? Pero el problema práctico hoy en día es que esa definición es tan amplia que no tiene ninguna utilidad más que poder englobar a todos los partidos políticos, ¿sí? Eso es lo que se llama, yo no, no es Max Weber, porque yo no soy nadie para poder cuestionar a Max Weber, pero es lo que se llama, o por lo menos esto para cuando ustedes tengan que hacer algún paper o algo, se llama estiramiento conceptual. Cuando uno trata de estirar tanto una definición que no tiene más uso que poder incluir a todo lo que uno quiere incluir, porque generalmente cuando uno trata de definir algo, o por lo menos en ciencias sociales, uno lo define para después poder usar eso como una herramienta para poder trabajarlo, ¿sí? El tema es que la definición de Max Weber es tan amplia que lo único que busca Max Weber con esa definición es poder incluir a todos los partidos políticos, ¿sí? ¿Qué hacemos con esa definición? Ok, no podemos trabajar demasiado, ¿sí? O sea, sí podemos trabajar con la sociología de las organizaciones, pero no podemos trabajar en términos de ciencia política, ¿sí? Este, así que bueno, esto es la crítica es esto, que son definiciones tan amplias que no tienen ninguna utilidad. Digamos, esto también lo dice. Lo que pasa es que creo que no usa el término Abel Medina de estiramiento conceptual, ¿sí? Pero cuando ustedes tengan que hacer trabajos o algo en la carrera, alguien se los va a decir. Si caen en este error, que es un error bastante común, ¿sí? Entonces se buscan definiciones intermedias, que lo que tratan es de, digamos, por un lado, este, de conservar algunas características, ¿sí? O sea, conservar los fines, ¿sí? Y quizás un poco atenuar los medios, que por ejemplo es el filtro de competir en elecciones, ¿sí? Entonces lo que encontramos es
algunas definiciones intermedias, por ejemplo, Duverger nos habla de que dos factores que son importantes a la hora de definir un partido político tiene que ver con la idea principal de conquistar el poder y poder compartir su ejercicio y y el otro característica es tener una base electoral amplia, ¿sí? En segundo lugar, Honda encontramos, tiene que ver con esta idea de ubicar sí, a sus representantes en cargos de poder. Y esto ubicarlo puede ser a través de elecciones, ¿sí? O asimilándose a otras organizaciones más grandes. La Parombara, por ejemplo, nos habla de organizaciones esto, que buscan, o sea, que tienen que buscar ubicar a sus representantes, tener lazos regulares con la población, ¿sí? O sea, un partido político tiene que tener lazos constantes con la gente, porque justamente su función es esta de intermediar la voluntad de las personas, ¿sí? Eso es lo que legitima su accionar. Y además tiene que tener, nos habla de que tiene que tener una voluntad deliberada y corriente de conquistar, ejercer y conservar el poder político, ¿sí? Esto es como la característica principal. Y después, bueno, tiene que ver la búsqueda para conseguir, sí, sus fines. O sea, tiene que actuar en el sistema político para poder, recuerden que una de las definiciones de la política es el arte de lo posible, ¿sí? O sea, yo tengo que buscar interactuar en el sistema político para conseguir los fines. O sea, ¿para qué yo voy a ir a elecciones? Tengo que tener algún fin, ¿sí? El arraigo que yo tengo con la gente tiene que ver con esto, con poder representar la voluntad de las personas y bueno, igual esto también podemos ponerlo en duda, si es parte de también definir lo que es un partido político. Pero bueno, está esta idea en que las definiciones intermedias lo que hacen es suavizar los medios, que son las elecciones, pero conservar los fines, que es conquistar el poder y poder ejercerlo, y conservarlo, ¿sí? Este, y esto, se nos hablan después de otras definiciones como la de Pane y Bianco, nos hablan mucho de lo que son las nuevas definiciones que tienen que ver con la sociología de las organizaciones, ¿sí? Los partidos políticos realizan una actividad específica en general en los sistemas democráticos que tienen que ver que solo los partidos pueden trabajar en el escenario electoral. Esto también, esto tiene que ver con la sociología de las organizaciones y si me permiten a mí, que en otra cosa tiene que ver con la que se llama la teoría de los campos, que digamos, el partido político es el único que acciona en el campo electoral, ¿sí? Esto es una definición que a veces se le roba a las ciencias sociales de las ciencias naturales o de otros lugares. Es esta idea de, bueno, el electrón es la partícula subatómica que trabaja en el campo electromagnético, o el que ganó el premio Nobel, no sé, el bosón de Higgs es el que justifica el campo de Higgs, ¿sí? Que trabaja sobre la gravedad. Bueno, si eso lo traducimos a las ciencias políticas, hablamos de que el partido político es la única partícula, por así decirlo, que acciona en el campo electoral, ¿sí? No hay otra organización que se dedique a eso. Entonces eso es parte de su definición, ¿sí? Weber también nos habla de lo que son las definiciones, otras características que tienen, por ejemplo, de nuevo, esta idea de lo que los partidos políticos son instituciones que buscan influir en el Estado, generalmente, con demandas a través de posiciones de gobierno, y para mí una característica muy importante, y es que algo específico de los partidos sociales que destaca Weber es que son organizaciones que lo que tratan de hacer es agregar intereses. ¿Qué hablamos con agregar intereses? Por ejemplo, un alumno en la clase anterior y puso un ejemplo que es como básico y muy importante hoy en día para que se entienda. Por ejemplo, eh, en las últimas elecciones surgió algo que tiene que ver con partidos políticos que tenían como principal característica esta idea de el aborto, ¿sí? Pro aborto o antiaborto. Bueno, esto es agregar un interés que antes no era lo más importante, ¿sí? En la definición de un partido político. Hay muchos políticos hoy en día que se definen por esa característica. Entraron a la política con esta característica, la seguridad, ¿sí? Que tampoco es algo nuevo, pero es algo, digamos que, como para hacer campaña es, eh, es algo, como para ser un eje de campaña, es algo nuevo, qué sé yo. Eh, eh, Pip, por ejemplo, Carolina Píparo, o sea, teniendo en cuenta la historia personal tan pesada que tiene, pero bueno, la seguridad se ha convertido en un eje de campaña cuando se convirtió en política, ¿sí?
Pero bueno, generalmente el aborto, la seguridad, esas cuestiones, o en otros países donde no tienen tan problemas tan graves como el tema de la seguridad acá, podría ser en Europa mucho, que yo siempre lo repito porque es como el caso más simple de definir, los partidos verdes. Los partidos ecologistas son, en los 90 son los que agregaron intereses, sí, nuevos que antes no se estaban teniendo en cuenta. Quizás un partido tradicional era, bueno, sí, ahora me importa la ecología. Pero la realidad es que eh, no es como su eje principal. Entonces, sí, bueno, una característica de los partidos políticos es esto, de agregar intereses. ¿Hasta acá se entiende? Bueno, espero que sí. Si no me contestan. Eh, y después nos habla de Abel Medina, está esta idea, sí, digamos, él lo que hace con todas estas definiciones es tratar de condensarlo y generar una definición propia, ¿sí? Él, por ejemplo, una de las características que destaca, sí, es que los partidos políticos pretenden ser duraderos y estables, ¿sí? Que es algo que tiene que ver con esto, con el arraigo a través de la gente y poder perdurar en el tiempo, ¿sí? La pretensión de los partidos políticos tiene que ser, en general, ser duraderos y estables en el sistema, ¿sí? Y también otra característica que un poquito está influida en todo, está en todo lo que hablamos, que tiene que ver con esta idea de explícitamente influir en el Estado, ¿sí? A través de ubicar a sus representantes. Entonces nos dice que, en general, todos los partidos políticos, si uno va a la condensación de las definiciones de Valmedina, tiene que ver con que las características, todos los políticos tienen que influir en el Estado explícitamente. O sea, tienen que decir, yo quiero tener personas en cargo de poder que influyan a la estructura estatal, ¿sí? En segundo lugar, son organizaciones que pretenden ser estables y duraderas en elecciones, ¿sí? O sea, tienen que pretender legitimar su autoridad en elecciones a lo largo del tiempo, ¿sí? Que la gente lo siga revalidando. En tercer lugar, tienen que agregar diversos intereses, ¿sí? Tienen que tener una parte, qué sé yo, conquistas sociales, cada partido tendrá sus características específicas, ¿sí? Que busquen. Y además tienen un rol, sí, en esta idea de articular, sí, las coaliciones políticas. Hoy en día es una característica relativamente nueva, pero que ya hace rato que se viene hablando de las coaliciones, sí, ya desde los 90, pero digamos que ahora se nota mucho más. ¿Por qué? Porque se acuerdan que habíamos visto esta idea de que el poder tiende a fragmentarse, sí, con el tiempo. Entonces ya nadie tiene la capacidad de gobernar por sí mismo, sino que es necesario construir coaliciones. El problema es que en los sistemas presidencialistas es muy difícil con este concepto del winner takes all, el ganador se lleva todos los cargos, cómo vamos a repartir el poder. Pero cada vez lo vamos a ver más, ¿sí? El concepto de gobiernos de coalición. Y que cambian mucho esos nombres de que soy el PRO o Juntos por el Cambio, o esta idea de Frente para la Victoria o Frente de Todos. Bueno, que a veces la gente se hace un matete bárbaro en general. ¿Por qué? Porque o sea, son diferentes agrupaciones que se juntan como una coalición. Ahora vamos a ver después cómo nos repartimos el poder. Eh, Así que bueno, eso es una característica de que también es algo con lo que vamos a tener que aprender a convivir los gobiernos de coalición, y el sistema político va a tener que irse adaptando y probablemente tengan que hacer reformas en lo que es la ingeniería política para poder garantizar la gobernabilidad de una manera, ¿sí? Pero también es parte de la crisis de representación política que surge. Entonces, bueno, ya con esto más o menos un pantallazo general a lo que implica ser un partido político, que es una definición tan compleja, ¿sí? Algo que me quedó, no, sí, yo hablé de lo que eran los sistemas de partido único, ¿no? Sí. Por ejemplo, con esta idea de partidos que ponen en duda el concepto de partido como el Partido Comunista Chino. Esto se los comenté. Eh, por eso, o sea, las definiciones estrechas ponen o sea, por ejemplo, hay algunos sistemas como el Partido Comunista Chino que ponen en duda los modelos de partidos, o sea, las definiciones de partidos tradicionales, sí, por eso es importante. Hay partidos que, sí, sí, ya lo hablé, pero no importa, me estoy repitiendo, perdón, estoy enfermo, no puedo más. Eh, entonces, ahora vamos a lo que son los modelos de partidos. Lo que vamos a ver como modelos de partidos, digamos, es otra cara o la extensión de lo que vimos de los modelos de representación política. ¿Se acuerdan? Cuando vimos los modelos de representación política parlamentaria, modelo de masas y modelo profesional electoral. Bueno, esto es lo mismo,
digamos, un poquito más orientado hacia los partidos. Sí, Sebastián. Los verticales van a entrar, ¿Los? las divisiones verticales de poder. Van a entrar también unitarios y federales, digamos, la estudiamos para el Eh, parcial y demás. a ver, conmigo eso no lo vieron. ¿Lo vieron con Oscar? Bueno, hay que ver si lo ven con Oscar. Yo no les podemos tomar cosas que no hayan visto. ¿Sí? Ok, nos vamos limitando entonces todos los puntos La realidad es que que vamos viendo. la realidad es que yo, o sea, sería bastante malvado de nuestro lado tomarle algo que no hayamos visto en clase, ¿sí? O por lo menos que no le hayamos dicho que estudien. Todavía nos queda como un mes de clase, vamos a ver eso, ¿sí? Yo entiendo por qué lo decís, porque es parte del Claro, capítulo. porque está dentro de los puntos que mencionó, pero bueno, quizá entiendo, a ver, si no se llega a dar por un tema de que Oscar tuvo problemas, lo entiendo, y bueno, si hay que estudiarlo, bueno, vemos cómo hacemos de última, pero Sí. bueno, sí lo entiendo. Si no lo vemos en clase, la realidad es que es una cuestión explícita, ¿sí? O sea, deberíamos ver unitarios y federales. La realidad es esa, ¿sí? Vamos a ver. Porque está en el calendario. Ahí me estoy fijando. Sí, eso está en el capítulo 4, 4.2 y 4.3, unitarios y federales. Eh, Todavía no lo vimos. Eso lo tendría que dar Oscar, pero bueno, vamos a ver, ¿sí? Bueno, modelo de partidos. Eh, los modelos de partidos, o sea, de nuevo, lo que vamos a ver acá es una extensión de lo que ya vimos en lo que serían los modelos de representación política, ¿sí? Recuerden que había existido el modelo de lo que eran partidos notables, ¿sí? Perdón, o sea, sí, esta idea de los partidos notables, que eran los partidos parlamentarios, que eran, digamos, relaciones hacia dentro del Parlamento. Eran organizaciones muy chicas, que tenían un origen interno parlamentario, que tenían lazos débiles con la sociedad en general, que tenían un rol limitado dentro de lo que es el Estado, ¿sí? Este, y que con la creciente radicalización de la masa electoral hacia fines del siglo XIX, estos modelos tienen que reconvertirse. ¿Se acuerdan que habíamos visto que también tenía que ver con el sistema electoral, que pasó de ser uninominal a plurinominal, el criterio de representación mayoritaria a un criterio de representación proporcional? Digamos, está todo relacionado a esto que estuvimos viendo, ¿sí? Y que este tipo de modelo de representación, digamos, dejó de existir. Vamos a ver por qué esto es importante. Si al final vamos a ver por qué nos tenemos que recordar este modelo, ¿sí? Después vienen los partidos de masa, que son partidos que ya hemos visto también que eran organizaciones parlamentarias fuertes y amplias, que tenían fuertes vínculos con la sociedad, que tenían, digamos, disciplina partidaria, tenían una ideología estructurada. Por ejemplo, cuando uno habla, por ejemplo, de el peronismo, habla de los pilares del peronismo, la justicia social. Igualmente yo siempre pienso a eso, digo, ¿qué partido aboga por la injusticia social? Todos los partidos tienen su propia idea de lo que implica la justicia, ¿sí? Pero bueno, digamos, cuando uno habla de los pilares, por ejemplo, del peronismo, la justicia social tiene que ver con uno de esos pilares, ¿sí? Tienen una idea coherente, estructurada de lo que implica, ¿sí? Cómo voy a pensar y cómo voy a accionar. Muchas veces tiene que ver con, no sé, o con la carta orgánica, ¿sí? Algo de eso. Su objetivo también es la lucha. Tiene que ver este partido con, más que nada, ampliar la base de los derechos de los trabajadores en el siglo XX, ¿sí? Muchas conquistas sociales, la idea de reformar el sistema político, sí que había que hacerlo en su momento. Son partidos altamente complejos, grandes, que demandan mucha, demandan mucha participación de parte de las personas, participación además en términos económicos, no solamente digamos, físico, de tiempo, demandan tiempo, esfuerzo y dinero, ¿sí? De parte de las personas. ¿Por qué? Porque esto también tenía un objetivo de fondo, es yo me esfuerzo, yo participo y este partido gana y después a mí, no sé, me van a dar aguinaldo, ¿sí? Que es algo que antes no había, o me van a dar otras cosas. Entonces, había muchas conquistas, ¿sí? Por conseguir. Hoy en día es muy difícil. O sea, recuerden que estos partidos entran en crisis cuando ya no hay recursos para seguir distribuyendo, ¿sí? Este,
Y había mucho de lo que se llama densidad institucional. El secretario máximo del partido. Eran estructuras complejas, grandes y paralelas a las estructuras estatales, ¿sí? Y estaba muy ligado a las transformaciones de la clase obrera. Eh, y bueno, también mucha desconfianza en el Parlamento, le tenían la correa corta a los políticos. Recuerden que los políticos en estos casos eran la cara visible de una lucha mucho más profunda. Había mucha disciplina partidaria, ¿sí? Eh, y bueno, había mucho voto, lo que se llama voto despersonalizado, ¿sí? O sea, no importa cuál era el candidato del partido, lo que se votaba era el partido, ¿sí? Eh, este modelo se quiebra en la década de los 70, cuando ya empieza a quebrarse, digamos, el modelo de conquistas sociales que se fueron dando desde el principio del siglo XX, y surgen lo que llaman los partidos, ¿sí? Profesional electoral. ¿Por qué llaman partidos profesionales electorales? Porque son profesionales en conseguir votos, ¿sí? La realidad es esa. Y estos partidos, recuerden que lo que hacen es reducir su faceta ideológica. Que era muy importante la variable de la llegada de los medios masivos de comunicación. Adquieren un formato, los políticos son de partidos personalistas, son partidos chiquitos, son partidos que lo que buscan es resaltar la figura mediática del político. El político se parece mucho a un presentador de televisión, porque su medio principal de comunicación con la gente es a través de la televisión. Entonces los políticos adquieren un formato que no es tanto el sindical que vamos a encontrar de antes, son formas de comunicarse, ¿sí? Y es una manera más acartonada de político de televisión, ¿sí? Que también desgasta, con el tiempo todo desgasta. Pero bueno, digamos que lo que buscan es ganar elecciones, buscan conseguir gente, porque la característica de una faceta, digamos, política extrema, ya no compra a la gente. Entonces, lo que busca es flexibilidad de principios, por así decirlo. Esta idea de Groucho Marx de estos son mis principios, si no les gusta, tengo otros. ¿Sí? Va viendo cómo tratar de meter a todo el mundo y que lo voten a él. ¿Sí? El principio siempre se llama el partido atrapa todo. Catch all, se llama en inglés, catch all, que es hay como también el principio de barrer, ¿sí? Como tratar de meter a la mayor cantidad de personas que crean que vos los representás a ellos, ¿sí? Pero es muy difícil representar a un espectro tan amplio de la población. Entonces es como que para poder incluirlos y todos tenés que bajar lo extremo partidario, lo extremo de tu característica ideológica, ¿sí? Este, Flexibiliza los programas, trata de reducir, qué sé yo, piensen en la práctica. Si usted tiene un partido político y lo que quiere es conseguir, no sé, la locura sería el extremo de la derecha, es, no sé, voy a bajar el gasto público, pero al mismo tiempo bajar el gasto público, las personas que tienen planes sociales se les fruncia el culo. Y yo quiero también que me voten. Entonces, o sea, las cosas que tenés que decir a veces no tienen mucho sentido, ¿sí? Donde uno escucha cosas que son una locura. Y bueno, lo importante para mí de todo esto, que esto ya lo vimos, por eso lo repasé en 5 minutos, ¿sí? Tiene que ver con lo que está alrededor de la página 240, yo lo tengo en 243, que habla de la juxtaposición de características. ¿Por qué? Porque lo que nos dice Abel Medina es que hoy en día estas clasificaciones nos quedan un poco cortas. Entonces, lo que tenemos que encontrar, más que nada, en estos modelos de partidos, hoy en día tiene que ver hacia qué están orientados los partidos políticos. Entonces nos dice, hay tres modelos de orientación de partidos. Hay algunos que están orientados hacia los votos, ¿sí? Ganar elecciones, que es sobre todo, podríamos hablar de este modelo de partido profesional electoral, pero también nos habla de que los partidos que están orientados hacia políticas públicas, ¿sí? Que lo que tratan es de incorporar sus programas de políticas públicas, articular sus programas de políticas públicas, ¿sí? Que lo podemos vincular más hacia los partidos de masas, ¿sí? Y otros que son orientados hacia cargos. ¿Qué buscan? Es meter, o sea, yo te doy quizás una base electoral que tengo, o te doy algunas facilidades políticas que yo tengo hacia dentro de tu partido, pero vos meteme a mis candidatos. ¿Se acuerdan que una de las funciones de los partidos tiene que ver con, o lo que definen los partidos es poder meter a sus políticos hacia dentro de cargos, ¿sí?
¿Por qué? Porque además esos cargos le dan financiamiento a esta pequeña estructura, a esta pequeña estructura parlamentaria, a esta, perdón, estructura de partido, ¿sí? Y esto podríamos relacionarlo a los partidos parlamentarios. Por eso les dije que no nos olvidemos de esta estructura parlamentaria, de partido parlamentario, ¿sí? Porque hay políticos que hasta son bloques unipersonales que se mantienen en el Congreso, ¿sí? Y bueno, y tratan de influir a su manera. Son grupos chiquitos y su poder radica en poder meter a sus candidatos adentro del lugar de poder, ¿sí? Entonces esto sigue existiendo. Se llaman partido de cártel, nos menciona, ¿sí? Y lo que usan es meter a sus cargos para poder sobrevivir. ¿Por qué? Pues esos cargos son plata, ¿sí? Tienen sueldos a los cuales pueden seguir financiando a esta pequeña estructura, ¿sí? Entonces, esto sigue existiendo. Entonces, recuerden, hoy en día vamos a encontrar más esto que tiene que ver hacia la orientación, hacia los votos, hacia las políticas públicas o hacia los cargos. Y además tenemos que tener en cuenta otra característica, ¿sí? Y es que la juxtaposición tiene que ver con, a veces hay un partido que hacia adentro se ve de una manera, pero hacia afuera se muestra de otra, ¿sí? Entonces podemos encontrar, por ejemplo, nos dice, una cosa que vamos a encontrar mucho es como la gente ya está agotada de los modelos y los discursos de los partidos de masa, con esta idea de hablarle a los trabajadores, esta idea del discurso sindical y qué sé yo, pues la gente está agotada. Hacia afuera se muestran como partido profesional electoral, ¿sí? Con esta idea de un político de la videopolítica, pero hacia adentro su discurso interno tiene que ver más con un partido de masas, ¿sí? Y hacia afuera se muestra con una imagen más lavada de un político más moderno y qué sé yo, pero hacia adentro siguen teniendo la estructura tradicional. Y así también vamos a encontrar al revés. Vamos a encontrar partidos que tratan de manifestarse como estructuras importantes, con grandes estructuras burocráticas hacia afuera, pero hacia adentro son partidos atrapatodos, ¿sí? ¿Se entiende? O partidos que hacia afuera se ven como partidos profesionales electoral, pero hacia adentro son partidos de cártel, ¿sí? Son estructuras chiquitas. ¿Se entiende? Por eso hay una juxtaposición de características, ¿sí? Esto, por lo menos yo lo tengo en la 242, 243, ustedes lo tendrán en algunas páginas antes, probablemente. Pero a mí me parece algo bastante interesante con respecto a esto, ¿sí? Y bueno, creo que con esto ya, a ver si queda algo más. ¿Alguna duda con respecto a esto? Si nos puede decir los títulos de los temas, porque así es fácil buscarlo, digamos, en el manual. Ah, sabes que acá ahora no tengo el manual, no sé dónde lo metí. O los ¿Te puedo puntos. decir los puntos? Esto lo pueden encontrar, que se les había dicho al principio. Al principio. Esto es partidos y modelos de partidos. Manual capítulo 6, puntos 1, 2 y 3. Y la clase que viene. Pensé, claro, a eso me refería, lo de la clase que viene, pensé que iba a decir. Ah, la clase que viene, sistema de partidos, es el capítulo 6.6. Ahora lo que estamos viendo es todo capítulo 6. Esa guía que está siguiendo usted, ¿nosotros la tenemos? A ver, yo, ¿sabes por qué no se las pasé, Sebastián? No se las pasé porque, como con Oscar tenemos un programa híbrido, ¿sí? Que él a veces da algunas cosas que son de un programa un poco más viejo. Si yo se las paso, va a terminar siendo un problema para ustedes, ¿sí? Porque van a terminar estudiando cosas que después no se les va a tomar. Entonces, no es que fue un despropósito mío no dárselas, sino que lo hice de manera consciente para no confundirlos, ¿sí? Ah, bueno, pero sí está bien ya para para la próxima saber. Pues después lo que va a pasar es que van a ver cosas con Oscar que no están adentro de este programa, que las van a ver cambiadas, y yo entiendo que uno quiere tener la mayor organización, pero la realidad es que hoy en día hay cosas que da Oscar que tienen que ver con un programa más viejo, o que a veces es lo mismo pero visto de otra manera. Entonces, si yo te doy este programa, vas a estudiar cosas que después no te vamos a tomar, porque después cada uno hace sus preguntas en relación a lo que estuvo viendo, ¿sí?
Entonces mi función es, trato de no confundirlos. Pero bueno, o sea, tenés razón. Generalmente, si no fuese así, yo se les pasaría el programa, ¿sí? Porque a mí me interesa que ustedes lo tengan como material ordenado para poder estudiar. Eh, No, yo dije capaz que está en el campus en algún lado, viste, y me lo pasé. Puede ser, sí, puede ser que esté cargado, ¿eh? Pues en general hay que seguir este cronograma, pero la realidad es que, digo, yo doy otras materias en otros lugares y el cronograma también puede ir cambiando un poquito. No es raro Sí, que de cambie hecho, el cronograma. ninguna cátedra de las que yo tengo se ajusta al Por eso, cronograma, viste, pero bueno, no, te sirve no en es medio un de guía. pecado, no es un pecado que suceda. Es así, es parte de la praxis de dar clase. Yo antes, cuando arranqué, era mucho más estricto con esto, y después me di cuenta de que también tiene que ver con la realidad. Yo también he aprendido a condensar clases. Cuando les di contractualismo, metí 2 clases en una porque me parecía lo mejor que puedan ver Hobbes y Locke en la misma clase, que para mí es algo que hay que dar juntos, ¿sí? Para entender cuáles son las dos facetas del mismo concepto. En cuanto al cronograma, igualmente venimos bien, por lo menos en cuanto a mi lado, estamos adelantados por esto, porque algunas clases están condensadas, así que no tenemos tiempo para poder dar algunas cosas que no hemos podido dar al principio, ¿sí? Así que, bueno, nos queda la próxima clase de esta unidad, de las 6, pero bueno, ¿alguna duda con respecto a esto les ha quedado? ¿Algo que quieran acotar? Para mí lo importante es esta idea de que las definiciones, esto puede, pregunta de parcial podría ser que me expliquen cuáles son las definiciones amplias, definiciones estrechas, características de las definiciones intermedias de lo que implica un partido político, y eso es todo este debate de, quizás no me tienen que poner todos los autores, no me tienen que decir Downs, La Palombara, a mí tanto no me interesa eso, me interesa que puedan comentarme lo que implica el debate, ¿sí? De lo que es un partido político, de lo que es una definición de partido político. Y por qué algunas definiciones son estrechas, otras son amplias y otras son intermedias, ¿sí? Eh, el hecho de, bueno, quizás algunas características de estos modelos de partidos, la juxtaposición, que me parece que es lo que es verdaderamente novedoso que hemos visto, la definición de los partidos orientados hacia los fines, ¿sí? La orientación de los partidos hacia los votos, las políticas públicas y los cargos, esta idea de que algunos se ven de una manera hacia adentro y de otra manera hacia afuera, ¿sí? Esto es lo verdaderamente novedoso que vamos a encontrar, porque el resto ya lo hemos visto cuando vimos modelos de representación política, ¿sí? Y yo lo he estado citando. Me parece que esta reiteración sirve para que uno pueda ir internalizando las cosas, ¿sí? Bueno, y esta idea, la clase que viene, nos quedan los sistemas de partidos, ¿sí? Que vamos a seguir viendo esto de los sistemas de partido único y vamos a ver algunas otras cositas, como los clivajes. Está bueno, a mí me parece interesante eso, ¿sí? Pero bueno, si no hay ninguna duda, porque veo que no me están comentando demasiado a nadie, bueno, yo termino la clase porque ya estamos en horario, ¿sí? Profe, yo le quería avisar, disculpe, que las dos clases anteriores no me pude conectar, una por tema de salud y otra porque no Sí. tenía internet, Ah, ¿sabe? ok. Joana, ¿sabés lo que vimos en las clases anteriores? ¿Querés que te lo mencione? Sí, por favor, porque no me pude conectar. Bueno, a ver, lo que vimos fue presidencialismo y semipresidencialismo. Eso lo encontrás en el manual en el capítulo 4, puntos 4, 1.2 y 4.1.3. Y después vimos elementos de los sistemas electorales, que es el capítulo 5, puntos 2, 3 y 4. Ok, ok. ¿Está bien? ¿Lo pudiste anotar, Joana? Sí, sí, Bárbaro. Disculpen hoy que tengo que dar una clase corta. Les pido mil disculpas, es una situación excepcional. Y que por eso también lo hice express, ¿sí? Y por eso les mandé un solo link de la reunión. ¿Alguna otra consulta que les haya quedado en el tintero? Bueno, si no tenemos más dudas al respecto, entonces cierro la clase.
Espero Yo que al te... profe antes que corte le pregunto, ¿tengo que rendir el primero al final o no? A ver, yo de mi lado lo pude leer con asistencia, tu examen. Pero todavía no tenemos la otra parte, ¿sí? Del examen. Me costó un montón leerlo, Joana. Pero bueno, hice el esfuerzo. Eh, Todavía no tenemos las notas, así que no puedo decirte esa parte. Ok, ok, ok. No, Pero yo quería saber por te qué. pido por favor, Joana, para el próximo examen que trates de escribir una letra que sea un poquito, que no sea un electrocardiograma. Ok, ok, ok. Yo pregunto porque si tengo que volver a estudiar para rendirlo, por eso le preguntaba. Igualmente, para lo que serían los recuperatorios tenés todavía más de un mes, ¿eh? Así que tenés tiempo. Espero lo antes posible que estén las notas, ¿sí? Pero, bueno, de mi parte yo no te puedo decir ahora la nota por adelantado, pero yo te diría que por las dudas vayas pegándole un repaso, ¿sí? Ok, profe, listo. Pero por favor te pido que trates de escribir una letra que sea un poquito más legible para el próximo examen, ¿sí? Bueno, entonces, si no hay más dudas al respecto, cierro la clase. Les pido de nuevo disculpas por hacer una clase tan breve, pero son circunstancias excepcionales, ¿sí? Y espero que tengan una buena semana. Igualmente, profe. Y chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias.